Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta quinta sesión síncrona del curso de Finanzas Internacionales. El día de hoy vamos a tratar el tema de la balanza de pagos y el tipo de cambio. Ya cuando estamos nosotros haciendo un análisis de las finanzas internacionales, necesitamos contar con información que nos permita tomar decisiones en el ámbito en el cual nosotros nos desarrollemos, ya sea dentro del comercio internacional, como asesores en algún departamento de eh, cambio de divisas o en un banco, en el área de comercio internacional, o bien para alguna empresa en lo particular que esté inmersa en el comercio, ¿verdad? Internacional, naturalmente. Aunque esta información no nada más es para aquellos que participan dentro de las actividades internacionales o de negocios internacionales, esa, eso es a lo que más se conduce, ¿sí? Es a lo que cada uno de los que estudian el comercio internacional, finanzas internacionales, eh, logística y aduanas, etcétera, pues se entiende que deben de saber un poco más acerca de la, la balanza de pagos y el tipo de cambio, pero esta información es útil para cualquier empresario, cualquier tomador de decisiones, cualquier asesor en consultoría de negocios. La balanza de pagos, ¿qué es? Bueno, pues primero vamos a empezar diciendo que la balanza de pagos de un país es el resumen de todas sus transacciones económicas con el resto del mundo durante un periodo de tiempo determinado, generalmente un año. En esta se registran todas las entradas, es decir, los ingresos de divisas, así como todas las salidas, que son los egresos de divisas. Entonces, la balanza de pagos es un registro sistemático que lleva a cabo la autoridad eh, monetaria de un país, donde aparecen esas transacciones que se realizan entre los residentes de un país con el resto del mundo, ¿sí? En nuestro caso, el Banco de México elabora la balanza de pagos y ahí aparecen los registros que en materia de comercio, en materia de inversión, en materia de transferencias o donaciones se realizan entre México y otros países. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, el objetivo de este instrumento es informar principalmente al gobierno sobre la posición internacional del país y ayudarlo a formular políticas monetarias, fiscales y comerciales. La posición internacional del país se refiere a en qué situación se encuentra en términos económicos, ¿verdad? Eso trae como consecuencia pues tener que resolver muchos problemas que todos los días se presentan eh, en materia económica. La información le permite al gobierno ayudar a formular políticas monetarias, es decir, las relacionadas con el control de la inflación, ¿verdad? Con el eh, acceso o restricción del crédito, a través de políticas fiscales relacionadas con los impuestos, o bien comerciales, fomentar el comercio a través de incentivos o restricción a través de aranceles. Otro de los objetivos de la balanza de pagos es que permite determinar la oferta y la demanda de divisas, permite determinar la oferta y demanda de divisas y tener una idea de los movimientos futuros del tipo de cambio. Al observar la balanza de pagos, al observar los saldos en las cuentas principales de la balanza de pagos,
pues se puede determinar cómo está la oferta y la demanda de dólares o de euros o de yenes, ¿sí? Y se tiene una idea más cercana, porque es imposible pronosticar el futuro, pero se tiene una idea más cercana de cuáles serán los movimientos futuros del tipo de cambio. Si el análisis si del análisis se desprende que la demanda de divisas, en el caso vamos a suponer dólares, rebasa a la oferta, podemos esperar una depreciación de la moneda nacional, en el caso de nuestro país, de los pesos. Es decir, si hay más demanda de dólares, eso va a generar un incremento en el precio del dólar. Eso se traduce en una depreciación del peso. En caso contrario, podemos esperar una apreciación del peso. Es decir, cuando la oferta de dólares es mayor que la demanda de dólares. Cuando hay una oferta mayor de dólares, el peso se aprecia y se va disminuyendo el tipo de cambio. Así, por ejemplo, en la actualidad, pues hemos visto que de repente se mueve a 18, 19 y luego vuelve a bajar otra vez a 18 y por ahí anda alrededor de 17 y 18. También permite determinar los desequilibrios externos y sus causas. Los desequilibrios son o un saldo positivo en la balanza, conocido como superávit, o bien un saldo negativo, conocido como déficit. Tanto el superávit como el déficit son desequilibrios. Claro que un superávit, pues, significa que han entrado más divisas de las que han salido. Y un déficit o un saldo negativo o un desequilibrio con saldo negativo, se entiende que han salido más divisas de las que han entrado. Por obvias razones, el saldo negativo pues trae consecuencias eh, dañinas o que afectan más de manera negativa a la economía y en este sentido al desarrollo económico de un país. Para poder entender la balanza de pagos, pues tenemos que conocerla, ¿verdad? Y hay que saber que esta se divide en tres cuentas principales: la cuenta corriente, la cuenta de capital y la cuenta financiera. Por último está una cuenta que se conoce como errores y omisiones, pero básicamente son tres cuentas: la cuenta corriente, la cuenta de capital y la cuenta financiera. Vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. La cuenta corriente registra el intercambio de bienes y servicios, así como los ingresos y pagos por concepto de transferencias. Es decir, en la cuenta corriente aparece la balanza de bienes, es decir, la exportación e importación de mercancías. Balanza de bienes o balanza comercial. Ahí se registra lo que se exporta de mercancías y también lo que se importa de mercancías. La balanza de servicios, puesto que la exportación o el comercio internacional, más propiamente dicho, no es únicamente de mercancías, sino que también incluye servicios, pues existe la balanza de servicios. Aquí se registran los ingresos y los egresos que se llevan a cabo por turismo internacional. Los mexicanos que viajan al extranjero, ¿sí? Son egresos del turismo internacional, y los extranjeros que vienen que vienen del exterior, pues es un ingreso de divisas, ¿verdad? El turismo internacional. El transporte, una línea aérea que cruza la frontera, pues ya es eh, un, una exportación o una importación de servicios, dependiendo de dónde sea la empresa que realiza el vuelo, ¿verdad? No nada más el vuelo, sino también por carretera, en camión. También puede ser exportación, importación de servicios. Los seguros, ¿verdad? Sabemos que para ir a McAllen tan solo, pues hay que comprar un seguro, o para ir más adentro, pues más seguros. Y si no voy a ir para allá, pero voy a mandar mercancía, pues también tengo que comprar seguros. Y otros servicios, como las comunicaciones. Hay servicios de salud, ¿verdad?
servicios médicos, servicios de educación, cultura, recreación, etcétera. Entonces, la cuenta corriente se compone de la balanza de bienes y la balanza de servicios. Ahí cada una puede estar en positivo o negativo. También se incluyen en la en la cuenta corriente, el ingreso primario, llamado así, por concepto de que se registran los pagos y cobros por el uso de factores de producción, destacando el pago de dividendos y el pago de intereses de deuda externa. Uno de los factores de producción es el capital, ¿verdad? El capital que se mueve de un país a otro, pues ese es un factor eh, que genera ingresos, y esos ingresos pues provienen del pago de dividendos o el pago de intereses, en caso dado de que se soliciten préstamos en el exterior, a un banco del exterior, pues aquí se registran los intereses que se pagan por la deuda externa. Ese es el ingreso primario. Y el ingreso secundario son las transferencias corrientes unilaterales, las llamadas remesas familiares, que en nuestro país representan un rubro muy importante de ingresos a la economía mexicana. Ha llegado a niveles en que supera los ingresos petroleros o los ingresos provenientes de la exportación de petróleo. Es un monto bastante elevado el que llega a nuestro país producto del trabajo que realizan nuestros connacionales en el extranjero, principalmente en Estados Unidos. Esas remesas que envían a sus familias, pues se registran dentro de la cuenta corriente en el concepto de ingreso secundario. En la cuenta de capital, que es la número 2, se registra el flujo de transferencias de capital no producidas, como condonaciones de deudas y la adquisición o disposición de activos financieros no producidos, como activos intangibles, patentes y derechos de autor. La cuenta financiera, por otro lado, muestra cómo se financian las actividades económicas y refleja el intercambio de activos y pasivos financieros internacionales. Aquí es donde aparece la inversión extranjera directa, que son los flujos de capital a largo plazo. Una empresa como Kia o como este, eh, Samsung vienen y se instalan en México, bueno, pues la inversión en capital de largo plazo que hacen aquí se registra en esta cuenta de inversión extranjera directa. La otra inversión, que se llama en cartera, es la que realizan los inversionistas en valores o en títulos negociables en los mercados financieros, tanto en acciones como en bonos. Y esto, pues, es una inversión de corto plazo, ¿verdad? Llega, obtienen una ganancia y se va. Esa inversión en cartera es llamada también capitales golondrinos o inversionistas golondrinos. ¿Por qué? Pues porque llegan cuando hay buena temporada y se van cuando la situación es difícil. Viene otro mercado que es el de los derivados financieros, que también se registran en la cuenta financiera. Son los vinculados al riesgo cambiario y a las tasas de interés. En próximas sesiones hablaremos de los derivados, ¿verdad? Los cuales se vinculan a valores o a físicos o a tangibles y a intangibles, como el riesgo cambiario o a los tipos de cambio y a las tasas de interés. Otras inversiones también se registran aquí, como los préstamos comerciales, los créditos y los depósitos bancarios del exterior. Una anotación importante, aquí en otras inversiones aparece los préstamos comerciales. Sin embargo, en la cuenta corriente aparece el pago de intereses, mmm, servicio, ingreso, otros servicios, el pago de intereses de deuda externa. En este ingreso primario aparece el pago de intereses, más no el monto del préstamo.
acá se registran los préstamos, ¿sí? Y por último, la cuenta de errores y omisiones. Como nosotros hablamos de una balanza, es de esperarse que ésta esté en equilibrio. Hay una cuenta que se llama errores y omisiones, cuenta de ajuste que garantiza que la suma total de todas las balanzas sea teóricamente igual a cero. Se utiliza para capturar las discrepancias estadísticas debido a las transacciones que no son registradas. Dice el flujo de efectivo no bancarizado, que no necesariamente es lícito, ¿verdad? Hay operaciones que se llevan a cabo de manera fraudulenta, como eh, el contrabando, ¿verdad? La, la entrada de dinero por concepto de delincuencia organizada y que no registran los bancos. Sin embargo, aparece ya una discrepancia estadística en la balanza y eso se ajusta con la cuenta de errores y omisiones. Esa es la balanza de pagos, ¿sí? Es un instrumento de análisis de información para la toma de decisiones. Se pretende saber cuál es la situación económica, en el caso nuestro de México, con el resto del mundo. Cómo está nuestra situación en términos de comercio, de bienes y servicios. En el concepto de pago de intereses por concepto de deuda. En el concepto de inversión extranjera que llega a nuestro país y que genera empleo. Si esta se va o esta regresa, se incrementa o no, bueno, pues eso aparece en la balanza de pagos para nosotros poder ir tomando información o recabando información para la toma de decisiones. El tipo de cambio. ¿Qué es el tipo de cambio? Bueno, se entiende como el precio de una moneda en términos de otra. Pesos por dólar, euros por dólar, yenes por peso, etcétera. La manera más frecuente de cotizar el tipo de cambio es en términos europeos. Es la cantidad de unidades en moneda extranjera necesarias para comprar un dólar estadounidense. Así, cuando nosotros decimos 17.50 pesos por dólar, estamos leyendo la cotización en términos europeos. Cuando hablamos de euros por dólar, también es en términos europeos, puesto que es la cantidad en moneda extranjera para comprar un dólar, yenes por dólar. Sin embargo, el tipo de cambio en términos norteamericanos es la cantidad de dólares estadounidenses necesarias para comprar una moneda extranjera. Dólares por peso, dólares por euro, dólares por yen, dólares por lempira, etcétera. ¿Sí? Entonces hay maneras de identificar el tipo de cambio. Por lo general, en, en las revistas informativas o en los noticieros publican los tipos de cambio a la venta, conocidos como S-rates, ¿sí? Estas cotizaciones siempre son a la venta y la que generan los bancos, ¿verdad? Luego dice por ahí el noticiero de la radio, de la televisión, dice, en el aeropuerto de la ciudad está tanto el dólar o en los bancos lo están pagando a tanto, ¿sí? Ese es un tipo de cambio directo. Un punto es el último dígito, es decir, si la cotización es 17.75, bueno, pues el último dígito es 5. Y si sube a 17.76, decimos se depreció un punto o bajó un punto o se depreció 10 puntos, entonces sería de 75 a 85. El tipo de cambio directo es el precio de una moneda, por ejemplo, el peso, en términos de otra. Por ejemplo, el tipo de cambio pesos por euro o el tipo de cambio euros por peso. Eso es un tipo de cambio directo, ¿verdad? Que está dado sin considerar el dólar como moneda eh, eh, de referencia. El tipo de cambio cruzado o indirecto es el precio de una moneda en términos de otra moneda, pero calculados a través de una tercera moneda. El tipo de cambio cruzado peso por euro, si no conocemos la cotización peso por euro, lo podemos hacer a través
del dólar estadounidense. Es decir, si yo conozco el tipo de cambio pesos por dólar y el tipo de cambio dólar por euro, bueno, pues puedo obtener el tipo de cambio pesos por euro, multiplicándolos, ¿verdad? Ese es el tipo de cambio cruzado, obtener eh, un, un valor, el valor de una moneda a través de una tercera moneda. En el mercado de divisas existe lo que se conoce como el arbitraje y la especulación. El arbitraje y la especulación son dos conceptos distintos y es necesario hacer una distinción entre ambas. El arbitraje consiste en comprar una moneda extranjera en el mercado donde su precio es bajo y venderla simultáneamente en el mercado donde su precio es alto. Por ejemplo, se compran yenes en Estados Unidos si el precio es bajo y se venden yenes en Europa si el precio es alto. Esos yenes que compran en Estados Unidos a más bajo precio se van y se venden o se venden en Europa a un precio más alto. Eso es el arbitraje de divisas. Es decir, comprar y vender simultáneamente una divisa en dos mercados diferentes para aprovechar las discrepancias de precios entre dos mercados. Significa comprar barato y vender caro. Eso es el arbitraje de divisas. Claro que conforme ha ido incrementando el uso de la tecnología y de sistemas de información a tal grado de que ya no hay mucha discrepancia en el tiempo donde se realizan las transacciones, ese arbitraje ha venido a menos. Sin embargo, aún es muy lucrativo para aquellos inversionistas que les gusta eh, incursionar en el mercado de divisas. La especulación, por otro lado, se hace una apuesta sobre la evolución futura del precio de una divisa y se corre el riesgo de equivocarse. ¿Sí? Son dos cosas distintas. La especulación es apostarle a algo en el futuro y esa apuesta a futuro implica riesgo, ¿verdad? ¿Cómo afecta la especulación al mercado de divisas? Apostando sobre sus expectativas acerca de los tipos de cambio futuros, los especuladores compran y venden divisas con frecuencia, con lo que aumentan considerablemente la liquidez del mercado. Dado que los especuladores tienen acceso a toda la información y apuestan su propio dinero, el tipo de cambio refleja toda la información disponible. En otras palabras, la especulación aumenta la eficiencia del mercado de divisas. ¿Cómo podemos ejemplificar esto? Bueno, la especulación implica que un inversionista va a esperar obtener ganancias si compra dólares a 6 meses, ¿sí? Es decir, hoy compra dólares a un tipo de cambio a futuro a 6 meses. Si ahorita está déjenme ver la cotización del día. Si hoy está en 17.37, ¿verdad? Y alguien apuesta que va a llegar a 18 pesos o 18.20 dentro de 6 meses, alguien puede comprar dólares a 18.20 hoy está a 17.37, en el futuro él le apuesta que va a estar a 18.20, invierte su dinero. Si el dólar llega a 18.20, bueno, pues él ya obtuvo una ganancia, ¿verdad? Pero si está por debajo del 18.20, pues va a tener una pérdida, ¿verdad? Y si está por encima del 18.20, pues también va a obtener una ganancia, ¿sí? Pero ¿qué está haciendo aquí? Está arriesgando su dinero. En cambio, en el arbitraje es muy difícil, no se arriesga el dinero porque así como se compra, se vende, ¿verdad? En ese instante. Compro aquí, vendo allá.
La especulación, por otro lado, sí es riesgosa. La especulación es estabilizadora, no es un problema para la economía. ¿Por qué es estabilizadora? Porque reduce la variabilidad de los tipos de cambio respecto de su valor natural. Los inversionistas, en una situación donde se prevé una estabilidad a futuro, pues le apuestan a, a tipos de cambio con variabilidades bajas, ¿verdad? Y eso permite esperar condiciones económicas favorables. Bien, el tema de hoy, pues como ven ustedes, es muy sencillo. Simplemente hablamos acerca de la importancia de la balanza de pagos, ¿verdad? Sus cuentas principales. Ustedes deben de acudir al Banco de México, Internet, teclear balanza de pagos y ahí en la balanza de pagos van a encontrar los saldos de esta, ¿no? ¿Y cómo se desglosa? Bueno, pues como lo tenemos aquí en estas diapositivas, la balanza, la cuenta corriente, la cuenta de capital y la cuenta financiera y lo que corresponde a errores y omisiones. Los tipos de cambio, bueno, pues aparecen en publicaciones especializadas como El Financiero, El Economista. Existe toda una literatura acerca de los tipos de cambio y cuál es la importancia de en el mercado internacional. Pues es fundamental no nada más para comprar y vender la moneda, sino el comercio está basado en el tipo de cambio, es decir, el precio que voy a obtener yo por cada peso vendido o por cada dólar recibido. Por cada dólar que yo reciba, ¿cuántos pesos voy a cambiarlos? Si los recibo o los realizo mi operación a un tipo de cambio de hoy de 17.50, voy a entregar la mercancía, me van a pagar en 3 meses y ya establecimos que el tipo de cambio es 17.50, pues yo estoy incurriendo en un alto riesgo porque no sé si me van a dar dólares de 17.50 dentro de 3 meses o me van a dar dólares de 18 pesos. Si me dan dólares de 18 pesos, pues qué bueno. Pero si me dan dólares de 17 pesos, pues ya estoy ahí con problemas financieros, ¿verdad? En la próxima sesión hablaremos más acerca de la, las estrategias para minimizar el riesgo cambiario a través de instrumentos como los futuros, las opciones o los swaps. Por mi parte es todo. Muchas gracias por su presencia. Les voy a dar una información con respecto al examen parcial, que es la próxima semana. Lo voy a diseñar con la información que aparece en las presentaciones que he hecho en las sesiones síncronas. La información que aparece en el tema 1, tema 2, tema 3, tema 4 y tema 5, de ahí voy a sustraer las preguntas para el examen parcial. Así que les voy a pedir, por favor, que pues lo comuniquen a sus compañeros si tienen alguna duda con respecto a qué es lo que voy a preguntar en el examen parcial. Muy bien, nuevamente agradezco su asistencia y les deseo buenas noches. Muchas gracias.